Muy buenos días a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y bueno, primero que nada, pues todo lo que vimos en clases anteriores fue todo el tema de análisis léxico, ¿verdad? Lo que platicamos de que en su momento, pues estos contenidos han ganado premios, son contenidos de alto nivel. Y también es ver el contenido que también se maneja en San Carlos, ¿verdad? Que es un contenido bastante, bastante bueno, ¿verdad? Tiene muy buena calidad. Y es importante ver en dónde estamos parados y lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Básicamente, pues todo eso fue el análisis léxico. Y posteriormente, siguiendo con las fases del compilador, ya vimos el validar que una cadena pertenezca a un lenguaje. ¿Vía quién? Vía autómatas, ¿verdad? Ya vimos eso, ya aprendimos cómo generar autómatas, cómo ver las técnicas de generación, qué es un autómata finito no determinista, qué es un determinista, las distintas fases que pueden existir para la generación de un autómata, ¿verdad? Entonces son cosas que hemos ido aprendiendo en lo que ha ido del curso. Ahora vamos a seguir con la siguiente fase. Esta es una fase fundamental y clave a la hora de generar un compilador. ¿Por qué? Porque por lo regular el compilador se basa y tiene como pivote el árbol que sale de acá. ¿Verdad? Recordemos un poco antes de empezar el estudio de los compiladores, cuando estudiamos las fases. Una de las fases del compilador es el sintáctico, el cual mira el orden, y la salida de esta fase viene siendo el árbol de análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces, el árbol de análisis sintáctico a nosotros nos va a servir en el análisis semántico, en la generación de código intermedio. Es decir, nos sirven las siguientes dos fases siguientes, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es el analizador sintáctico? Yo lo defino de esta manera. Es una estructura gramatical del flujo de tokens, ¿sí? Es decir, valida la estructura gramatical del flujo de tokens. Y mucho ojo, aquí ya estamos hablando de tokens. Ya no estamos hablando de cadenas. Ya no estamos hablando de que vamos a aceptar cadenas, sino que vamos a aceptar ahora tokens y vamos a verificar tokens. Segundo, utiliza gramáticas para realizar el análisis, es decir, se apoya en dichas gramáticas. Eso me lleva a decir de que una buena gramática me certifica o me asegura un buen análisis sintáctico. Si yo tengo una mala gramática, me estoy asegurando un mal análisis sintáctico, ¿verdad? Generalmente se dice como que tiene como salida un árbol sintáctico, es lo que les decía, la salida del análisis sintáctico generalmente se le llama árbol sintáctico, ¿verdad? Voy a tener un árbol sintáctico de salida. Y lo que les comentaba, fase fundamental para las siguientes fases del compilador. ¿Por qué? Porque esto lo uso en análisis semántico, esto lo uso en generación de código intermedio. Sí, entonces yo tengo que ver la trazabilidad que puede llegar a tener, el análisis sintáctico. Y lo fundamental que puede llegar a ser la buena construcción de un analizador sintáctico. ¿Alguien más puede o desea agregar algo más en la funcionalidad del análisis sintáctico? ¿Qué es lo que más revisa? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien más puede ver alguna otra aplicación que puede
hacer el análisis sintáctico. Lo que casi todos cuando preguntamos qué hace el análisis sintáctico verifica el orden, ¿verdad? Verifica el orden de la cadena del programa de entrada, perdón. Entonces, a la larga esto es como que la estructura gramatical, pero comúnmente se le denomina verificar el orden, ¿verdad? Entonces, ya dicho, pues, ¿qué es lo que hace el análisis sintáctico? Veamos cómo lo hace. Esto es una estructura a bloques de cómo se comporta el análisis sintáctico. Eh, Viene la fuente o nuestra cadena, pasa por el análisis sintáctico, pase por el análisis léxico, perdón, y posteriormente se va al analizador sintáctico. Y aquí es donde esto se vuelve como cíclico, ¿verdad? Se vuelve una especie de colaborativo. No necesariamente es así, pero esto llega a verse como un trabajo colaborativo entre el analizador léxico y el analizador sintáctico, ¿verdad? Comúnmente se hace lineal, ¿verdad? De uno al siguiente fase, pero puede llegar a ser colaborativo, una especie cíclica, ¿verdad? De que el léxico verifica la cadena, lo convierte en token al pasar al siguiente y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí comúnmente se le dice que ya vamos construyendo la tabla de símbolos desde el léxico. No es una ley, por lo regular yo acostumbro a construir la buena tabla de símbolos en el análisis semántico, pero no es una ley decir de que tiene que ser en estas primeras dos fases. ¿Verdad? Eh, Luego de esto venimos y tenemos como salida el árbol de análisis sintáctico. Y aquí si nos damos cuenta tenemos el resto del frontend, que el resto del frontend es el semántico e incluso la representación intermedia ya tenemos como salida. Entonces, así es la estructura, así es el acá, cabal en el centro, como pivote, tenemos el sintáctico. Si nos damos cuenta, es una aplicación fundamental dentro de todo el esquema de análisis, de compiladores, perdón. Entonces, mucho ojo en este punto de análisis sintáctico, ¿verdad? El hecho de aprender bien análisis sintáctico a, nos va a certificar un buen desarrollo en el siguiente curso. Si yo les puedo decir o les puedo venir y recomendar alguna herramienta o algún tema para el siguiente curso al, para el siguiente curso, por ejemplo, que les pueda hacer certificar un buen desempeño es el análisis sintáctico, ¿verdad? Aprendamos bien análisis sintáctico y el siguiente curso lo vamos a ver de una manera diferente. Bien. Dicho esto del tema de análisis sintáctico, previo a empezar a ver los temas de análisis sintáctico, que son básicamente son cuatro métodos que vamos a ver. El primero va a ser el LL1, el segundo va a ser el SLR, el tercero el LR1 y el último es una R, el LR. ¿Sí? Entonces, antes de que empecemos a ver estos métodos de análisis sintáctico, vamos a platicar sobre cosas fundamentales previos a construir un análisis sintáctico. Y todo esto lo vamos a fundamentar ¿cómo? Con gramáticas,
pero mucho ojo, buenas gramáticas, ¿sí? Con gramáticas, con árboles. Por eso es lo importante de tener, eh, lo importante de tener conocimientos de estructuras de datos, porque así se les hará más fácil visualizar el tema de árboles. Árboles de sintaxis. Árboles, gramáticas. Vamos a ver, árboles, gramáticas. Creo que solo. Se me va un tema por ahí. Entonces, básicamente nosotros vamos a estar fundamentando nuestro conocimiento de compiladores previo a estudiar todos estos métodos, ¿verdad? Que sí van a llevar su tiempo, ¿verdad? Sí son métodos bastante duros. Entonces, previo a eso vamos a estudiar gramáticas y árboles, ¿verdad? En el medio de gramáticas hay un mundo completo, todo un arte para escribir una gramática. Y bueno, y el árbol simplemente es la representación gráfica y jerárquica. Pero las gramáticas sí nos vamos a centrar mucho en ese tema porque al momento de hablar de gramáticas, no solo es el tirar gramática como tal, producciones y todo, sino que tiene muchas leyes algebraicas. Bien, dudas hasta acá del tema de qué hace el análisis sintáctico. ¿Todo claro? Pueden ahí escribir en el chat si todo está bien. ¿Cómo lo ven? Gracias, Ronnie. Es importante que, por muy pequeña que sea la duda, por favor, la comenten, ¿verdad? Bien, si todo está claro en el tema de análisis sintáctico, o qué hace el análisis sintáctico como tal, la definición del análisis sintáctico, vamos a empezar. Bien, el árbol de análisis sintáctico. Se ha dicho mucho que la salida del análisis sintáctico es el árbol. ¿Y qué es ese famoso árbol? ¿Qué representa ese árbol? El árbol representa una estructura jerárquica. Eso quiere decir que el árbol representa una jerarquía, una estructura jerárquica del lenguaje. ¿Basado en quién? Estructura jerárquica del lenguaje. Entrada. Aquí vamos a entrar en poner entrada. ¿Basado en quién? Basado en la gramática. Entonces se nos pone en un punto interesante ver que lo fundamental que puede llegar a ser una gramática. El estudio y la buena escritura de una gramática es fundamental para el desarrollo de los compiladores. Yo llego a tener una mala gramática y créanme que mi compilador va a tener muchos problemas al momento del desarrollo de las siguientes fases. Va a tener muchos problemas a nivel semántico, a nivel de generación de código intermedio. ¿Por qué? Porque el árbol resultante va a ser poco amigable a la hora de hacer recorridos, porque no realicé bien mi gramática, ¿verdad? Entonces es necesario tener en cuenta que la gramática es fundamental, ¿sí? Eh,
Entonces, si se dan cuenta, este es un árbol de una gramática de, de una gramática de expresiones aritméticas, ¿verdad? Entonces representa, vamos a ver, según yo lo veo, representa 3 por 21 más 32. Básicamente este árbol representa esta cadena, ¿verdad? Ya vamos a hablar más adelante de árboles. Bien, esto me lleva al siguiente punto. Tipos de analizadores o parser, ¿verdad? Porque comúnmente el sintáctico se le denomina el parser, ¿verdad? Es una actividad de parser. Entonces, tenemos dos tipos de análisis sintáctico, dos tipos de parsers. Es el descendente y el ascendente. ¿Sí? ¿Qué me dice el descendente? Utilizan gramáticas del tipo LL. Se construyen de la raíz a las hojas. Es decir, ¿cuál es cuál es la orientación? Si yo escribo si yo construyo, perdón, el árbol de raíz a hojas, ¿cuál es cómo se comporta la construcción del árbol? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede ver el momento de decir que construyo de raíz a hojas? ¿Qué es eso? ¿Cómo pueden representar ustedes eso en palabras? Eso es de abajo, de arriba para abajo, ¿verdad? Crece así, de arriba para abajo, es decir, construyo el árbol acá, luego construyo acá. El árbol no solo el árbol, sino que el compilador como tal. Recordemos que a nivel de compilador ya es un árbol enario que estoy haciendo, no necesariamente tiene que ser binario. Y así posiblemente puedo ir creciendo de arriba para abajo. Siempre con una gramática tipo LL. Ahora vamos a ver los ascendentes. Utilizan gramáticas del tipo LR y se construyen de las hojas a la raíz, es decir, de abajo para arriba. Por eso es que el método del árbol en el análisis léxico se le conoce como vía un árbol de análisis sintáctico, porque se simula un analizador sintáctico ascendente. Por eso yo les dije en su momento cuando estábamos estudiando el método del árbol, construíamos el árbol de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces es una especie de árbol ascendente. Es decir, recibo los nodos, una vez recibo los coloco con su padre. Recibo otro nodo, coloco con su padre. Y así sucesivamente puedo venir e ir construyendo el árbol. Y así sucesivamente. De hijos a padres. De hijos a padres. Y aquí es de padres a hijos. Y estos son los dos tipos de compiladores de analizadores sintácticos eh, que tenemos. Si hay diferencias, hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Una gramática LL tiene sus diferencias, una gramática LR tiene sus características, ¿verdad? Vamos a estar estudiando qué es una gramática LL y qué es una gramática tipo LR, ¿verdad? Porque no son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo.
Bien, dicho eso, nuestros preámbulos que vamos a estar estudiando, porque bien les dije, árbol y gramáticas, ¿verdad? Árboles y gramáticas previo a empezar a estudiar LL1, SLR, LR1 y LALR, ¿verdad? En este orden lo vamos a ir estudiando. Pero antes de empezar con esto, vamos a empezar con gramáticas y árboles de análisis sintáctico. Entonces, dicho eso, pues vamos a gramática. Dice, esto es una definición de mi persona, el cual es una estructura lógica y matemática con énfasis gramatical. Sí, mucho ojo con énfasis gramatical, es decir, voy a hacer modelar lenguajes. Entonces, en la que se describe un conjunto de reglas que definen un lenguaje formal. Siempre vamos sobre el lenguaje formal para un flujo de entrada que comúnmente flujo de elementos gramaticales. Estos flujos de elementos gramaticales, ¿qué son? Tokens. ¿Sí? O sea, yo como les decía en su momento, acá yo no voy a venir y decir int x igual a 0. ¿Eh? Aquí en análisis sintáctico yo ya no voy a ver eso. Aquí voy a ver yo, muy común, muy posiblemente voy a ver tipo, identificador, igual, valor, punto y coma. ¿Sí? Yo no voy a estar viendo qué tiene, qué trae como tal, qué caracteres, porque esa tarea ya la hizo el léxico. Esa tarea lo hace el léxico. Y tampoco voy a estar revisando que si el valor está bien, que si el ID ya fue declarado, eso lo hace el semántico. Yo voy a ver la forma y esta forma es la que voy a esperar. Que venga tipo, un identificador, un signo igual, valor, punto y coma. Netamente. No voy a ver, no voy a venir y revisar, bueno, este tipo no existe, o sea, eso ya no lo veo. Y aquí puedo ver sus variantes, ¿verdad? Tipo, identificador, punto y coma. Entonces voy a tener un conjunto de qué. Estas a la larga son reglas. Estas son reglas a la larga. Es un conjunto de reglas en el cual yo me voy a basar para construir el análisis sintáctico. Este conjunto de reglas, ¿en dónde va? En la gramática. ¿Sí? Entonces la gramática para mí es un conjunto de reglas que me denominan o que me definen a mí el lenguaje a nivel jerárquico gramatical, que me sirve para verificar un orden. Bien, una gramática está dicho por lo siguiente. Solo déjenme ver una cuestión. Bien, una gramática tiene los siguientes elementos. Tiene, a la larga, la gramática es un conjunto G. ¿Sí? Es un conjunto G. Aquí lo podemos ver. Conjunto G que está formado por VT, VN, P y S. Ahora vamos a ver qué son esas cuestiones. ¿Sí? Primero que nada tenemos que entender que la gramática es un conjunto. ¿De qué? De VT, VN, P y S. Bien, vamos a ver qué significa cada uno. VT
es un conjunto finito de terminales, ¿sí? Mucho ojo con esta palabra. Siempre es necesario tener en cuenta que son finitas. Todo va a ser finito. Es un conjunto finito de terminales. Ahorita vamos a ver qué es un terminal. Vn es un conjunto finito de no terminales. Entonces tengo dos tipos de conjuntos gramaticales. Terminales y no terminales. ¿Sí? Van a ser mis dos conjuntos gramaticales. Luego vamos a este. P es un conjunto finito de producciones. Los primeros dos son elementos gramaticales. Una producción es un elemento o es una forma de asociar los anteriores conjuntos gramaticales. Desempolvemos un poco nuestra jerarquía de Chomsky. Este sería el segundo lenguaje, ¿verdad? Bien, en la definición de la jerarquía de Chomsky hay algo bien interesante que definen cómo son los lenguajes. Voy a buscarlo. Vamos a ver, tal vez si no lo encuentro ahora, pues más adelante. Aquí está. Solo que está muy pequeño. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir. Permítanme un momento. Gracias. Aquí estamos. Entonces, en la jerarquía de Chomsky estamos en este punto, en el tipo 2, en el cual tenemos la definición de A produce gamma, ¿verdad? Entonces, esa es estas van a ser las reglas de producción de las gramáticas. A produce gamma versus la expresión regular es A produce A o A produce A B mayúsculo, ¿verdad? Desempolvando un poco lo que vimos o tuvimos que haber visto en lenguajes formales, las formas y las reglas de producciones de las jerarquías con base en la jerarquía de Chomsky. Compiladores solo son tipo 2 y tipo 3. Recordemos que aquí tenemos el lenguaje regular, que son de las expresiones regulares, y aquí ya tenemos los independientes del contexto, que son para análisis sintáctico, ¿verdad? Aquí tenemos autómatas finitos, mientras que arriba tenemos el famoso autómata de pila, que es generado con el L1, el CLR y todo lo que ya hablamos. Entonces la forma gramatical es A produce gamma, que a la larga ese A produce gamma no es más que estas reglas que estamos definiendo, ¿verdad? ¿Quién es ese gamma? Gamma es el conjunto de estas producciones. Y ya vamos a hablar de gamma. Ya vamos a hablar de cómo se representa ese operador gamma, que lo tenía aquí, ¿verdad? Este operador gamma ya vamos a hablar cómo se comporta. Bien. Vamos a tener denominado un S que pertenece al conjunto de Bn. ¿Quién es el conjunto de Bn? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué representa Bn? Vn. Alguien que me vaya siguiendo la clase, ¿qué representa Vn? Los no terminales, correcto. Entonces, tengo que esta S es un no terminal, denominado el símbolo inicial. ¿Sí? Y mucho ojo. Con esta definición que acaba de leer, que es la última que tengo, estoy señalando aquí, que puse la flecha, ¿cuántos símbolos iniciales tengo? Leyendo la ley que dice S pertenece a Vn, 1, correcto. Tengo un símbolo inicial. ¿Por qué? Porque Vn me dice que es un conjunto. P es un conjunto.
pero ese en ningún momento me dice que es un conjunto. Entonces, si no me dice que es un conjunto, ese es la unidad, solo es uno. Y ese pertenece al conjunto de Vn, que son no terminales. Entonces el símbolo inicial es un no terminal. El último, los elementos de P se denominan con la siguiente fórmula o de siguiente forma. Y ahora ya empiezo yo a escribir gramáticas. Vn es un no terminal. Recordemos que Vn es el conjunto de no terminales, entonces puedo decir A. Produce, esta flecha se denomina produce, Vt unión Vn. Y la cerradura de Kleene. Aquí tengo cerradura de Kleene. ¿Qué me está indicando eso? Puedo tener de 0 a n veces o n uniones entre terminales y no terminales. Entonces puedo decir A, B mayúscula, C minúscula, C mayúscula. Podría ser una unión de terminales y no terminales. Todo esto es gamma, que a la larga es nuestra jerarquía de Chomsky. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, la jerarquía de Chomsky respeta las leyes del trabajo de compiladores. Entonces, gamma se define como la unión entre Vt y Vn, es decir, la unión entre el terminal y no terminal, con una cerradura de Kleene. Es decir, puede venir de 0 a n veces. Eso me da la pauta que puedo tener yo. A produce vacío. ¿Quién es el vacío? ¿Alguien me puede decir, recordando un poco el análisis léxico, quién es vacío? ¿Cómo se representa el vacío? Épsilon, correcto. Entonces la producción mínima A produce épsilon. ¿Por qué? Porque la cerradura de Kleene quiere decir que vino 0 veces. Es decir, A produce épsilon. Ahora bien, ¿alguien me puede decir para qué me serviría una producción de A produce épsilon? ¿Será que sirve para algo? Ya vamos a ver más adelante para qué sirve e incluso vamos a verlo, esto se sigue viendo en compiladores 2, para qué sirve esta producción de épsilon. Pero lo que sí les voy a comentar es que no sirve para representar cadenas vacías. No ese es el fin de épsilon. Entonces, si nosotros hacemos una gramática y decimos, bueno, es que aquí no viene nada, entonces le pongo épsilon. Eso está malo. Esa gramática estará mala. Puede que acepte el lenguaje. O sea, eso no quiere decir que no lo acepte, pero la gramática estará mala, ¿verdad? Épsilon sirve netamente para llevar un control. Y ya vamos a ver en qué casos y en qué tipo de parser se ve épsilon. Bien, dudas hasta acá en la definición formal de la gramática, en la definición algebraica de la gramática. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí queda claro? Bien, gracias Carlos. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver unos ejemplos de gramáticas. Eh, Solo déjenme preparar mi documento para colocar la gramática.
Vuelvo a decir, si alguien tiene dudas, por favor, no tenga pena en preguntar, ¿verdad? No tengan pena. Bien, vamos a empezar a construir una gramática. Yo puedo venir y decir lo siguiente. ¿Sí? De esta forma. A produce XB y B produce Y o B produce Z. Bien, ¿qué me está indicando esto a mí? Primero que nada, eso me está indicando, o puedo observar yo, no es una ley, pero sí es una nomenclatura que nos ayuda a seguir un orden de venir y ver que los terminales están escritos en minúsculas, mientras que los no terminales están escritos en mayúsculas. ¿Sí? Entonces, tratemos de llevar esta nomenclatura, así tenemos claro el concepto. No pasa nada si lo escribimos todo en minúscula o todo en mayúscula, créanme que no pasa nada, pero sí es una buena práctica para ir trabajando en orden, ¿verdad? No terminales en mayúscula y terminales en minúsculas, ¿verdad? Entonces, dicho eso, podemos ver A produce XB, B produce Y o B produce Z, ¿sí? Estos terminales me representan como tal, no me representan a mí una cadena, me representan un token, ¿sí? O sea, quiero que tengamos eso claro, ya posteriormente ya podemos venir y decir aceptar la cadena o cosas así, pero ya con el concepto claro que esa cadena, al momento de decir eso estamos hablando de tokens como tal. Si no, si estuviéramos aceptando cadenas todavía estuviéramos en análisis léxico, pero esto ya no es léxico, esto ya es sintáctico, ¿verdad? Entonces básicamente es esta mi escritura en la gramática. Voy a colocar una tabla. Bien. Esto se puede escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Se puede escribir de la siguiente manera. Yo sé que estas dos producciones pertenecen a B. Entonces, automáticamente puedo decir B produce Y o Z. Es lo mismo, son equivalentes ambas nomenclaturas. Entonces ya voy viendo yo más o menos cómo es la escritura de una gramática. A la larga, ¿qué es lo que me está modelando? ¿Qué estructura gramatical me está modelando esta construcción de estas producciones o esta gramática como tal? Me está modelando lo siguiente. ¿Sí? Me está modelando XY, XZ. ¿Sí? ¿Sí lo logran ver? ¿Sí logran ver que está modelando esto? XY o XZ. Gracias, Carlos. Es necesario, yo sí necesito que si alguien se está quedando, por favor, lo diga, ¿verdad? Bien, este es en el caso de, de, este, de, este, de, este, de este ejemplo. A esta acción de cuando yo digo produce, B produce Y, se le denomina una derivación, ¿sí?
Es por eso que muchas veces los árboles de análisis sintáctico se les llama árboles de derivación. Ya vamos a ver que vamos a hablar un poco de árboles. Veamos otro ejemplo. Entonces, yo puedo tener lo siguiente. Puedo tener L. Ay, Dios, produce A. Produce L, A o B. Puedo tener esta gramática. L produce L, A o B. ¿Sí? ¿Qué tipo de flujo de tokens acepta esta gramática? ¿Alguien me puede poner ahí un ejemplo? B, A. Voy a aceptar esto. B, A. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede aceptar B, A? ¿Qué creen ustedes? Ya lo vamos a ver. ¿Sí dice Diego? Sí, no hay pena, no hay pena. Aquí vamos a verlo. Aquí vamos a ver cómo se comporta esta cadena, este flujo de tokens. El ejemplo que pone Sender, que dice B, 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 A, no se acepta. Ya vamos a hablar por qué. Pero esta no se acepta. Voy a colocar en amarillo, o en rojo, que no se acepta, y esta la voy a colocar en verde. Porque esta de arriba, B, A, sí se acepta, mientras que B, B, A, no se acepta. ¿Verdad? Ya vamos a verlo gráficamente. ¿Y cómo lo vamos a ver? Por medio del árbol de análisis sintáctico o el árbol de derivación. Esto es una derivación, recordemos, cuando yo digo produzco A, es una derivación. Ahora bien, cuando yo me produzco a mí mismo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se debería llamar? Recursividad, correcto. Entonces, B produce Y, es una derivación. L produce L, A, es una derivación, pero como yo me estoy derivando a mí mismo, si se dan cuenta, L se está derivando a L, eso es una recursividad. Entonces, lejos de ser una derivación, pasa a ser recursividad. Entonces, aquí estamos introduciendo un nuevo término al estudio de gramáticas, que es la recursividad. Entonces, aquí podemos ver la derivación. A la larga, todos derivan, todas las gramáticas derivan, pero esta es una recursividad. Es una acción a sí mismo. Y ahora, otra cuestión. ¿Dónde está esta L? Está del lado izquierdo hasta el tope, ¿verdad? Entonces esto es una recursividad por la izquierda, que le denominan comúnmente, una recursividad por la izquierda. A la larga, esta gramática es recursiva por la izquierda. ¿Qué pasaría si yo tuviera esto? E, L, A. Puede que sea recursiva, pero no es por la izquierda. ¿Por qué? Porque antes de esta L existen dos elementos gramaticales, que en este caso es T y coma, que son terminales, ¿verdad? Al momento que pasa esta L al tope de la izquierda, ya se le denomina recursiva por la izquierda.
Y eso es, señores, la forma de una gramática de tipo LR. Es decir, esa gramática sirve para construir parsers ascendentes. Este tipo de gramática. Caso contrario, la gramática recursiva por la derecha. La gramática recursiva por la derecha tiene otra forma y es de la siguiente manera. Esta es la forma de la recursividad por la derecha. También vamos a estudiar cómo se usa la recursividad por la derecha y dónde poner este epsilon, porque esto existe una ley algebraica y matemática para colocar el epsilon, no se coloca solo así. Entonces, si se dan cuenta, L produce, es en esta gramática que estoy subrayando, ¿existe recursividad por la derecha o izquierda en esta producción que estoy señalando? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no? ¿Por qué no existe recursividad? Correcto, gracias, Ender. Esa es la respuesta, porque deriva otro no terminal. Porque L es un símbolo y L' es otro. Ahí no hay recursividad, solo es una derivación, pero no es una recursividad. Gracias, Sender. Sender tiene la respuesta porque deriva otro no terminal, ¿verdad? Mientras que esta tiene recursividad o no. L' produce coma A, L'. ¿Tiene recursividad o no? Sí, esta sí tiene recursividad. ¿Y qué tipo de recursividad es? ¿Dónde está la recursividad? ¿De qué lado? Por la derecha, correcto. Entonces, acá tenemos un ejemplo de recursividad por la izquierda, mientras que acá tenemos ejemplo de recursividad por la derecha. Y la recursividad por la derecha es una gramática de tipo LL, que es un árbol descendente. ¿Sí? Entonces tenemos los dos mundos. La recursividad por la izquierda y la recursividad por la derecha. Es decir, este es un ascendente y este es un descendente. Es decir, este es un LR y este es un LL. Por lo tanto, puedo decir de que aquí van a ir esto se puede solventar por SLR, LR1 o LA, LR. Y este solamente por el LL1. ¿Sí? Ya estamos viendo los 4 métodos para generar tablas de análisis sintáctico que vamos a estudiar. ¿Sí? Y ya vamos viendo dónde vamos ubicando todos. Ya podemos, ¿sí, Brandon? Disculpe una pregunta solo para confirmar, la que es recursiva por la izquierda es la que hace el árbol ascendente. Sí, recursiva por la Ok. izquierda es ascendente. Va de abajo para arriba. Ok, gracias. Y pues, en el otro caso, pues, este que tengo aquí, la recursiva por la derecha, es descendente de los hijos, de los padres, perdón, a los hijos, de arriba para abajo. Entonces esto me abre la pauta o la oportunidad de venir y decir cómo hemos construido nuestras gramáticas. Yo sé que el primer proyecto, pues, ya se utilizaron con COP. Y bueno, con COP, pues vamos ahí colocando ahí nuestras gramáticas. Pero ya podemos pensar, bueno, ¿qué forma tuvo mi gramática que escribe? ¿Tuvo esta forma o tuvo esta?
¿verdad? Y, perdón, ustedes se preguntarán, ¿cómo trabaja COP? Todas las herramientas, ya sea Bison, ya sea COP, trabajan con estos dos, con LR1 y LALR. Muy posiblemente es LALR que trabaja. Hasta donde yo recuerde la documentación, cuando yo la leí, me comentaban que era una tabla LALR. Y con mucha razón, ya vamos a hablar por qué. Brandon, ¿te quedaste con la mano levantada o tenés alguna otra duda? Ah, perdón, disculpe, se me olvidó Ok, gracias. bajar la mano. Ok, entonces, ahorita en el primer proyecto, ¿ustedes vieron? ¿Sí, Diego? Solo una duda, ingeniero, disculpe. Cuando dicen que es Sí. factorizada y se elimina la recursividad, ¿trata de otra gramática o siempre es la misma? Solo afecta a eso. Ok, para eso ya vamos a hablar de ese tema, pero espero que tal vez la siguiente día de clases o previo a empezar el LL1, que sería la siguiente semana. Pero ¿qué significa factorizada? Y quitar la recursividad. Básicamente es pasar de la izquierda a la derecha. ¿Sí? Esa es una ley. A la larga, yo ahorita, pues la verdad que siempre se me olvida cuál es la forma de la recursividad por la derecha, es un poco más complicada. Entonces lo que hice pues fue recordarme ahorita rapidito cuál es la ley de factorización y de quitar la recursividad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es una gramática factorizada y quitada la recursividad por la izquierda? Es esta. Esta gramática, la recursividad por la derecha tiene que ser factorizada y a esta se le quita la recursividad por la izquierda. Y para ello existe una ley. A ver, dos leyes para quitar la recursividad por la izquierda y convertirla a la recursividad por la derecha. Básicamente es eso, quitarle la recursividad por la izquierda y convertirla por la derecha. O si lo quieres ver así, pasar de una gramática LR a una gramática LL. ¿Sí? Ah, ok, muchísimas gracias, ingeniero. Es que siempre tuve esa duda, cabrón. Gracias, Bueno, gracias. ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, en este, en este curso, pues vamos a ver, bueno, en estos temas vamos a ver gramáticas, árboles. Posteriormente vemos un poco no, vemos cómo se factoriza. Y ya cuando tengamos la factorización, que es esta gramática, empezamos con el LL1. Sí, ya vamos a estar listos para el LL1. Bien, a la larga, ambas gramáticas aceptan las mismas cadenas. ¿Por qué? Porque la gramática es la misma. Recibe una serie de, de entradas de B seguido de una sucesión de A separados por comas. Esas son las dos gramáticas, aceptan la misma entrada. ¿Qué es lo que pasa? Es que una es recursiva por la izquierda y otra por la derecha. Entonces ya vamos a ver más despacio este tema. Vamos a ver ya la construcción de gramáticas más complejas en los siguientes días de clase. ¿Sí, Diego? Solo una duda, ingeniero, disculpe. Es que me da curiosidad en ¿Sí? plan, ¿y por qué tenemos dos gramáticas? O sea, ¿cuál es la ventaja de la una y la otra? Bien. Lejos de que exista No sé ventaja, si se me escuchó bien. pues simplemente son diferentes. Sí, sí, sí. Lejos de que exista ventaja, simplemente son diferentes. Ya cuando estemos finalizando las clases de compiladores, a mí siempre me gusta pues usarla. Siempre queda una o dos clases ahí, siempre nos queda como que tiempo de holgura. Por el momento vamos bien. Espero bueno, se van a perder 4 semanas por el tema de huelga y de semana mayor. Pero siempre en los últimos me gusta venir y hablar de una breve introducción al análisis semántico. Y en el análisis semántico se mira lo que vos decís.
cuál es mejor y cuál no es mejor, ¿verdad? Cuál sale perdiendo de la comparación, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo simplemente es tener más métodos. Así como, por ejemplo, es como que si yo te preguntara cuál es el objetivo de tener un método de subconjuntos y el método del árbol te da el autómata ya óptimo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Simplemente son diferentes. ¿Cuál es mejor? Definitivamente son los recursivos por la izquierda. Los recursivos por la izquierda son mejores. Entonces todas sus gramáticas, casi consejo entre alguien que ha hecho compiladores, consejo, pues siempre hagan sus gramáticas recursivas por la izquierda. Así como esta que estoy señalando. Siempre tengan esta forma. Siempre busquen la recursiva por la izquierda. Porque la recursiva por la derecha se nos complica un poco. Y ya vamos a hablar, como si les digo, si yo ya empiezo, o nos da tiempo para dar una pequeña introducción al análisis semántico, ya voy a platicar del por qué la gramática por la derecha es más compleja. ¿Verdad? Pero, ¿cuál es el objetivo de tener dos diferentes? Simplemente tener más métodos, ¿verdad? Si te das cuenta, en el nivel científico, a nivel de ciencia, hay muchas formas de resolver un problema, ¿verdad? Ustedes quieren venir y calcular el volumen de un cilindro, pues lo pueden hacer por la ecuación directa, ¿verdad? Si no, pues pueden hacer con, no sé, tal vez una área bajo la curva y a nivel 3D y pueden hacer con integrales y depende cómo lo quieren hacer, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, es lo mismo acá, ¿verdad? A la larga vamos a tener, si hacemos por LL1 y por SLR, vamos a tener el mismo resultado, una tabla de análisis sintáctico que nos acepta el flujo de tokens. ¿Cuál? Estos flujos de tokens. No va a haber diferencia, pero simplemente es para tener varias opciones para poder trabajar. Ya posteriormente vamos a platicar por qué este es mejor, pero ya en su momento, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna otra duda. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, bien, vamos a ver lo que son los árboles. Dicho, son pequeñitas de las gramáticas, no son grandes, ¿verdad? Son muy pequeñas, pero vamos a empezar a ver un poco para terminar la clase el día de hoy, porque a la larga esta es una introducción del sintáctico. Vamos a ver ya cómo son los árboles. Si esta es recursiva por la izquierda, ¿para dónde crece el árbol? Para la izquierda, ¿pero en qué sentido? ¿Ascendente o descendente? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Veamos nuestro archivo acá. Si este es tipo LR que habíamos manejado, es hacia arriba. Aquí tenemos la orientación de abajo hacia arriba, la flecha, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Es hacia arriba. Empecemos a construir. ¿Y cómo lo vamos a construir? Mucho ojo, mucho ojo. El árbol se construye para una cadena, no para una gramática, ¿sí? Es decir, ¿cuántas cadenas tokens, ya sé que son tokens, pero ¿cuántas cadenas puede aceptar una gramática? ¿Alguien me puede decir cuántas posibilidades puede aceptar una gramática? ¿Cuáles creen que sean las posibilidades que una gramática puede aceptar? ¿Muchas? ¿Qué es ese muchas? ¿Qué me dice ese muchas? Es decir, casi tendiendo a infinito, n. Entonces puedo construir n árboles, porque una cadena, perdón, corresponde a un árbol. Un flujo de tokens de entrada corresponde a un árbol. ¿Sí?
Entonces, una gramática no genera un árbol, son las posibles entradas. Bien, entonces para esta entrada voy a hacer B, A, A. ¿Sí? Ahí está, un poquito más grande. Bien, esta es mi entrada. Y lo voy a construir con esta gramática. Empecemos. ¿Quién es el primer token? ¿Quién es el primer token? Recordemos, vamos. Correcto, B. Ahora bien, ¿cuál de las dos producciones puedo asociarla? ¿La primera o la segunda producción? La cadena B, ¿a qué producción la puedo asociar? A la segunda, correcto. L, recordemos siempre quitémosle la orientación. L produce B, ¿verdad? Tranquilo. Pido el siguiente símbolo. A. Ahora estoy en estos dos. L, con L, ¿puedo hacer algo? ¿A qué producción la puedo asociar? A la primera. Ronnie, ¿por qué ninguna? Es que esa es la respuesta. A ninguna. Correcto. Falta una A para completar la producción. Entonces yo no puedo venir y decir que L, lo voy a asociar a la primera. Porque puede que mi cadena solo venga así. L, y al momento de asociarlo a la primera le estaría diciendo que es aceptada. Pero aquí como falta alguien más todavía, esto es un error sintáctico. Pero en este caso pues sé que viene una. Pero la respuesta es falta. Entonces, como falta, solicito el siguiente token. ¿Siguiente token quién es? A, correcto. A. Ahora sí pregunto, L, ¿a qué producción lo puedo asociar? ¿Primera o segunda? Primera. A este sí viene primera. L. Solo vamos a colocar esto. L, A. ¿Sí? Y caigo en otra vez L. ¿Solo con L puedo asociarlo a una producción o no la puedo asociar a una producción? Solo L no la puedo asociar a nada. O sea, no. Solo no tengo ninguna producción, L produce L. ¿Sería el símbolo inicial? No, por el momento no. Vamos a platicar de eso más adelante. Como no la puedo asociar a ninguno, solicito el siguiente token. ¿Quién es el siguiente token? Si quieren verlo así, yo ya acepté esto. ¿Quién es el siguiente token? Correcto. Ahí está. ¿Sí? Y ahora vuelvo a preguntar. L, ¿puedo hacer algo con estos dos elementos o falta uno más? ¿Quién es ese
otro token más que falta. Falta la A, correcto. Entonces solicito otra vez A. Ahora tengo L, A. Y ese sí es L. Es el mismo L. Entonces, es de esta manera. L, A. Hay un token más, perdón, este es L. Hay un token más. No. Entonces doy por concluido esto. Y el último nodo que me quedó, nodo padre, sí es el nodo símbolo inicial. Entonces, si se dan cuenta, creció de abajo para arriba. Y si lo ven, tiene una orientación hacia la izquierda. Crece hacia la izquierda. Y creció de abajo para arriba. ¿Verdad? Entonces, eso fue con esta cadena. Entonces, esta cadena es aceptada. Vamos a construir, antes de hablar de esta, creo que esto tal vez ya no vamos a hablar el día de hoy, o no sé, vamos a ver si nos da tiempo. Veamos la otra gramática. Antes de empezar, ¿alguien se quedó con dudas de cómo construí el árbol? Necesito que me digan, ¿alguien se quedó con dudas? ¿No logró ver la construcción del árbol? Ok. Bien, ahora construyamos con esta gramática. Bueno, esta gramática es recursiva por la derecha. ¿Para dónde crece la gramática? ¿Para dónde crece el árbol, perdón? Hacia abajo y hacia la derecha, correcto. Bien, entonces como crece hacia abajo, empecemos a graficarlo. ¿Cuál sería mi símbolo inicial de estas producciones? ¿L o L'? ¿Cuál es el símbolo inicial de esta gramática? ¿L o L'? L, correcto. Entonces coloco L. ¿Sí? ¿Por qué? Porque L es mi símbolo inicial. Entonces, es L. L, ¿quién produce? ¿Alguien me puede decir quién produce L? B y L'. Correcto, P y L'. Entonces, B, L'. ¿Sí? B y L'. Automáticamente ya vino la primera B, ¿verdad? Ya vino la primera B, ¿verdad? Bueno, la única B, ¿verdad? Ya vino la primera B. Ahora viene L'. ¿Cómo voy a saber yo cuál? Porque si se dan cuenta, L' tiene dos producciones. ¿Cómo voy a saber yo cuál colocar? ¿Cuál creen que ustedes colocó? ¿La primera producción de L' o la segunda? La primera. ¿Por qué la primera?
Creo que solo iría si va a una cadena vacía, pero como no hay una cadena vacía en esa cadena, pues, o sea, o que está terminando la cadena, se escogería la primera. Sí, por ahí va. Más que todo es porque sé que viene el siguiente token que viene es coma. Correcto, gracias Carlos. Sí, correcto. Esa es la respuesta. El siguiente token es coma. Entonces me voy por la primera producción. Entonces sería coma A. Por eso es que les digo el árbol sintáctico es enario. L', coma A, L'. ¿Sí? Entonces con este ya acepté los siguientes dos tokens. Entonces paso el token para acá. Sí, por eso es que no es que sea dos tokens. Leo el que estoy actual y el siguiente. Por eso se le llama LL1. Este 1 es el símbolo de anticipación. O no, no es símbolo de anticipación. Es como el símbolo que viene. Es el siguiente símbolo. Si fuera un LL2, tendría que leer dos símbolos siguientes. ¿Verdad? Pero ese uno, ese número 1 es el símbolo siguiente. Entonces, es el actual más el siguiente. Por eso es que te pregunté acá, ¿quién es el siguiente? Porque esta coma representa a este 1 que está acá, ¿verdad? Entonces sí, básicamente sí es así como lo plantea Sender, ¿verdad? Es actual y el siguiente, actual y el siguiente. Bien, ahora sí, sigo y pregunto. Este L', ¿quién produce? ¿Esta o esta producción? ¿Primera o segunda producción? Primera. ¿Por qué primera? Por lo mismo. Porque el siguiente símbolo es coma, coma A, ¿verdad? Entonces nos vamos por esta otra producción, coma A, L', coma A, L', ¿sí? Coma A, L'. Y doy por terminado la grama, y ya di por terminada la cadena, pero queda este L'. ¿Qué hago con este L'? Se va a la segunda producción. Correcto, se va a epsilon. Entonces les doy, aquí es, ya tiene sentido lo que les decía. Epsilon es usado para casos puntuales, parece, para casos puntuales de como un punto de control o simplemente es como un comodín para cerrar cadenas. En ningún momento va a representar una cadena vacía. Así entonces sí tengamos cuidado de eso de no modelar a epsilon como cadena vacía dentro del análisis sintáctico. No copia esta cosa. Ahí está. Tengamos cuidado de no decir que en nuestras reglas coloquemos epsilon como análisis como vacío. Para empezar, la recursividad por la izquierda jamás tiene epsilon. Y la derecha sí tiene epsilon, pero es un epsilon calculado. Ya lo vamos a ver como preguntó Diego, creo yo. Y cómo, ¿qué significa eso de factorizar? Cuando factorizo, aparece el epsilon por medio de una ley algebraica, pero no es más que eso, o sea, no puede aparecer por otra forma. Entonces, tenemos los dos mundos, recursiva por la izquierda y recursiva por la derecha. Ambas representan B, A, A, B, A, A. La la misma gramática, la misma, perdón, cadena, dos gramáticas diferentes.
¿Dudas hasta acá? ¿Sí lo logran ver? ¿Dudas hasta acá, al menos en el momento de generación de estos árboles? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Estamos. Básicamente tenemos para esta cadena B, A, para esta gramática, el árbol del lado izquierdo, y para esta gramática, el árbol del lado derecho. Como les dije, es la misma cadena, aceptan lo mismo, pero tienen reglas diferentes. Bueno, entonces, si no hay más dudas, esto fue la introducción al análisis sintáctico. Día jueves vamos a empezar a... Correcto, Sender. Estos árboles son los que pasan al semántico. Estos o puede ser un árbol que el famoso árbol, ya lo van a ver, AST. Ya puede ser cualquiera de los dos árboles. Pero comúnmente es este que pasa al semántico. ¿Sí? Es este. Aquí ya vamos verificando, nosotros ya podemos verificar acá tipos, declaraciones, sentido del lenguaje como tal. ¿Sí, Diego? Una consulta, ingeniero, disculpe. Ese que ahorita que lo mencionó, es que yo pensé que estos serían como nuestros AST, pero entonces, ¿cuál sería la No, diferencia con el AST? el AST no tiene terminales, no tiene no terminales. Ah, sí, ¿verdad? Porque es abstracto. Ujú. El AST Ya, no ya, tiene, gracias, ingeniero. pero vamos a ver dónde está. ¿Dónde está el libro de compiladores? Así como Ahorita que este salió tipo de esto. árboles se les llama Ujú. concretos, creo yo, ¿verdad? Pues la verdad que nunca he escuchado ese nombre, más que todo lo que he escuchado, pues es, bueno, lo que se trabaja es el árbol de análisis sintáctico. O sea, árbol. Pero sí podríamos practicarlo así porque el otro es abstracto. Ok, gracias, ingeniero. Vamos a ver. Quiero ver una cuestión. En el libro, en la parte semántica, es decir, capítulo 5. Por cierto, ahorita ya estamos en capítulo 4 del libro. En el capítulo 5 mencionan cómo construir y dan el algoritmo de cómo construir un árbol de AST. Si alguien lo quiere ver, ahí está cómo se construye la AST. Pero es en el capítulo 5, ahorita lo quiero ver. Entonces no se enseña AST en sintáctico porque no se tiene todo lo necesario para construirlo. Ese es hasta en el semántico. Y aquí está. Aquí estas son cómo se construye la AST. Ya es capítulo 5, ya es análisis sintáctico y se construye con herramientas de análisis sintáctico. Entonces, hablar de AST en semántico, perdón, hablar de AST en sintáctico es hablar de algo que no hemos visto todavía, sino que se mira hasta semántico, ¿verdad? Entonces, a veces el AST sirve para generar código intermedio porque se genera en semántico. O si quieren hacer un parser de muchas pasadas, pueden pasar 2 veces en el semántico. El primero para generar AST y el segundo para validarlo. Puede serlo, pero a nivel sintáctico no tiene la salida. La salida es este árbol. Más allá de esta salida no van a poder tener, ¿verdad? Porque no tienen las herramientas todavía. Cuando ustedes empiecen a ver semántico, ya van a saber cómo construir este AST, ¿verdad? Este es uno de los ejercicios más básicos para el análisis semántico, ¿verdad? Esto ya son, como dicen, reglas semánticas, pero pues esto ya los dejo picados para que
no se me desanime, sino que le agarren más fuerza para empezar a ver las reglas semánticas, que este ya es análisis semántico, ¿verdad? Pero eso ya es AST, ya es tema semántico, ¿verdad? Ya se ve más tema semántico. Pero que ustedes pasen este árbol al semántico y con este árbol generen código intermedio, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Se puede generar, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Disculpe, ingeniero. Contame. Es que a mí se me cortó un poco la conexión cuando estaba haciendo el primer árbol. Ok. Solo quiero ver si entiendo bien cómo se realiza de abajo para arriba, ¿verdad? Sí, así es. Va de L, nos vamos a... L produce B, y de eso sale lo que le estaba en la primera, que era L, A. Así es. Pero ¿de dónde sale el que le queda más arriba? No Este. entiendo mucho. Ajá, ¿ese de dónde salió? ¿Por qué salió? Ok. Tenemos L, A. Pero si te das cuenta, no están amarrados. Tenés que asociarle tienes que asociarlo a un terminal. ¿Sí? No puedes dejar el árbol solo así. ¿A qué terminal, a qué no terminal lo puedes asociar? Ah, ya lo vi. Ya. A L, ¿verdad? Sí. Entonces, A otra lo vez haces a así. L. Ah, ok. Y Gracias, este ingeniero. ya está, ya tiene sus hijos y ya está amarrado y todo. Pero lo que no puedes hacer es que queden así. Por este no hay problema, pero estos no pueden quedar así, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo asocias, ¿verdad? Y ya te queda este último. Ya no viene ningún token después de A, ya lo dejas ahí, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Gracias, ingeniero. Bueno. Sí, Brandon. Disculpe, solo una pregunta en caso que el L, digamos de la segunda producción, ¿verdad? Esta L con la comilla, no tuviera La el L'. epsilon. Ajá, L', no tuviera el Sí, epsilon. ¿Cómo estaría sería en mala ese caso gramática. la última? Ajá, ahí. Estaría mala gramática y caes a una recursividad infinita. Estaría mala gramática. Ahí Entonces, estaría mala digamos, gramática. obligatoriamente tendría que ir ese epsilon, ¿verdad? Sí, tiene que ir. Este epsilon es como un punto de control, ¿verdad? Tal vez ahorita en sintáctico no lo ven, pero en semántico sí ven. Al semántico le sirve como un punto de control y es como por decir un guardado temporal. Le sirve al semántico, ¿verdad? Por las características del análisis semántico. Pero sí, esa es la función. Si no estuviera, si estuviera solo, o sea, si no estuviera el epsilon, caes en una recursividad infinita y no puedes salir de ahí, ¿va? Entonces sirve como un punto de control o una salida, ¿verdad? De la recursividad. ¿Alguna otra duda? Solamente, gracias. Ok, entonces, bueno, si no hay más dudas, este tema de gramáticas lo vamos a seguir viendo. Vamos a empezar el día jueves con construcción de gramáticas ya más grandes, más elaboradas y lo que yo denomino es la forma estándar. Vamos a ver la forma estándar, vamos a seguir graficando árboles, ¿verdad? No nos vamos a separar de ello. Vamos a seguir viendo las gramáticas, solo que con una forma estándar que es basado en la recursividad por la izquierda. Ese es para el día, ¿qué día sería? Jueves. Día martes vamos a empezar a ver factorización y LL1. Jueves seguimos viendo LL1 y sábado segundo parcial, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, que tengan un buen día y nos vemos el día jueves. Si tienen dudas, por favor, díganlas, me pueden escribir en correo, no hay problema. Y yo ahí en la medida de lo posible voy respondiendo. Bien, entonces, si no hay más dudas, que tengan un buen día y nos vemos el día jueves con temas de gramáticas.